Están haciendo medicina interna y los pacientes van a consultar a ustedes por cualquier tipo de síntoma. Pensar en el cáncer. Hay tecnología, vamos a ver, cosas muy modernas, pero la clave está en educar en prevención y en el diagnóstico oportuno, educar a la gente que consulte en salud y pedir ustedes frente a algún paciente los estudios que correspondan para cada edad y con los antecedentes del paciente para detectar en forma precoz la patología oncológica. Esa es la forma mejor de combatir el cáncer, más que utilizar nada de las cosas modernas, cosas sencillas. Y esto permite dos acciones, ¿no? Mejorar la salud de la población y permite ahorros para que se puedan gastar en otras cosas, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y ovario. La semana pasada hablamos de generalidades, hoy vamos a ir sobre temáticas más específicas en cada una de estas patologías. Estas son las incidencias en cáncer, esta es la incidencia y esta es mortalidad. Ustedes van a ver, y en este caso, en el caso de la mujer, ¿no? Entonces, el cáncer de mama, el más frecuente, y sin embargo no es el de mayor mortalidad porque tiene grandes adelantos terapéuticos, pero es el más frecuente no solo acá, en la mayor parte del mundo. Cáncer de mama, vamos a hacer varias preguntas para mantenernos ágiles y atentos. El cáncer de mama, mayor frecuencia, en 2024, 22.024 casos, 16.8% de los tumores malignos. El de mayor incidencia, 73.1 cada 100.000 mujeres. Bueno, estas son estadísticas, simplemente para que vean que es lo más frecuente, ¿no? Acá también tenemos los distintos tipos de cánceres, con ocre, la parte de los cánceres de mujer, con verde de los cánceres del hombre, de diferentes tipos de cáncer, y bueno, ustedes ven que la gran preponderancia del cáncer de mama. Provoca 5.400 muertes por año, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es elevada, se da entre la más elevada de los 50 a los 70 años, 41.6 cada 100.000 mujeres, más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún antecedente familiar. Esto es importante, está de moda, yo les dije que van al oncólogo, la consulta, test genético. Solo el 20% es heredable, el 80% no. Está bien que se hagan, pero que altere el gen no significa que sea hereditario. Se altera la parte somática y no la germinal. Para el cáncer de mama la detección temprana es fundamental. Si tienen menos de 1 centímetro, la curación, yo le diría que esto es poco, 90%, está en el 97-98%. Yo frente a una imagen que es dudosa, entiendo que decirle al paciente, y bueno, no está claro, le pido una mamografía, le hago una mamografía magnificada, como explicaba recién la doctora, sigue siendo dudosa, y bueno, venga dentro de 6 meses. Tengo casos muy allegados a mí, que en distintas localizaciones tumorales, no está claro, bueno, esperamos. Yo creo que nunca hay que quedarse con dudas. Preferible pecar en exceso y no quedarse corto, porque el tiempo que le damos es tiempo de crecimiento de la enfermedad y posibilidad de que se disemine. Y la curación pasa por detectarlo lo más pequeño posible, tiene que ser menos de 2 centímetros, y si menos de 1 centímetro, para cualquier tumor estamos hablando. Si es menos de 1 centímetro, las posibilidades de curación son altísimas. Entonces el momento ideal es ese, no hay que dejarlo perder. El año pasado tuvimos un caso con una abogada con cáncer de mama, y le dijeron, vuelva dentro de 6 meses, y yo le digo, no, me consultó porque somos conocidos. Digo, esto hay que aclarar el diagnóstico, resonancia magnética, dudosa, pero más sospechosa, biopsia, cáncer de mama. Tenía menos de 1 centímetro,
con lo cual la posibilidad curativa es prácticamente completa, ¿no? Con una cuadrantectomía se terminó el problema. Muy bien, 1% del hombre. En el hombre generalmente es muy fácil detectable porque como no tiene tejido graso el hombre, enseguida se forma una bolita que duele porque empuja. Una cosa de aplicación práctica, ¿no? Ustedes cuando viene una mujer, generalmente en edad menstrual y que dice me duele la mama, tengo un nódulo que me duele, en principio los oncólogos antes de revisar ni nada, pero digo, como primer pensamiento decimos benigno. Y cuando viene y dice, no, esto tengo, pero no consulté porque no me duele, pensamos que es maligno. El benigno son quistes que con cada ciclo menstrual se distienden, no se distienden, se junta más líquido, menos, y entonces duelen. El nódulo oncológico va creciendo lentamente y no trae dolor. Entonces, para mama, esto exclusivamente, uno ya se puede leer el interrogatorio, se puede ir haciendo una composición recordar, ¿no? Yo les comenté la vez pasada la relación con cáncer de mama y estrógenos, y les contaba que cuanto más exposición a los estrógenos, mayor es la incidencia. Entonces, si tenemos a alguien que no ha tenido hijos, o que ha tenido hijos después de los 30, y viene y nos dice tengo un nodulito o algo, o no lo tengo, es una paciente de alto riesgo, aunque no tenga nada de padecer cáncer de mama, ¿no? De estar atentos y vigilantes frente a esta situación. Bueno, ¿cuál es la población de riesgo? Si tiene antecedentes de cáncer de mama, la abuelita, la mamá, la tía, un hermano, es importante porque hay un 20% que tiene antecedentes familiares, ¿no? Historia familiar de cáncer de mama, el primer punto es historia de cáncer de mama personal. Cuando uno ha tenido cáncer en una mama, tiene 4 veces más de posibilidades de tener cáncer en la otra mama. Entonces ya es una paciente de riesgo que para controlar el cáncer que tuvo tiene que hacer sus estudios anuales y de paso se va estudiando la otra mama. Entonces la historia personal de cáncer de mama, la historia familiar de cáncer de mama, especialmente pariente de primer grado. Tumores benignos no tienen ningún riesgo, nunca se transforman, pero la mujer que está acostumbrada a tener nódulos, le aparece uno nuevo y como sabe que tiene fibroadenoma, ni consulta. Ese es el factor de riesgo, pero no porque el fibroadenoma se transforma en cáncer. La menarca precoz en relación y menopausia tardía con los estrógenos, primer embarazo tardío, tomar medicamentos estrógenos exógenos, ¿sí? Cuando la mujer llega a la menopausia, tiene tuforada o tiene sequedad vaginal y le dan estrógenos por vía sistémica, a mí me parece que es como echarle combustible a un incendio, porque si la causa de los estrógenos y yo la mujer dejó de menstruar y yo le sigo dando estrógenos, voy a estar actuando favoreciendo que pueda aparecer un cáncer de mama. Problemas de radiación, bueno, esto si uno trabaja en lugares del centro de radiación o en partes de radiografías o en los accidentes como Chernobyl o la bomba de Hiroshima, pero la radiación puede producir. La obesidad, dieta y alcohol como efectos generales. Hay que tener en cuenta, no con los aparatos nuevos, pero las radiaciones viejas, las radiaciones son cancerígenas. Yo les conté que los médicos llevan los médicos y los técnicos un medidor que lo mide la Comisión Nacional de Energía Atómica para ver cuánto reciben y si sobrepasan de eso no pueden. Les conté también que Madame Curie murió de un cáncer porque se exponía, no sabía, ella descubrió lo de los rayos, entonces es cancerígeno. Y hemos visto, por supuesto, destruye células, las técnicas son cada vez más puntuales, pero yo he llegado a ver con aparatos de radiación antiguos que había que dar mucha dosis y atravesar la piel porque se iba perdiendo dosis a medida que iba pasando los tejidos. He visto sarcomas o tumores de la parte muscular originados por el tratamiento radiante para otra patología, ¿no?
después de varios años. Bueno, la población de riesgo entonces mujer a partir de los 40 años, sin embarazos o con un solo embarazo, parto después de los 30, antecedentes familiares. ¿Cuál es la acción? Mamografía. Entonces, cualquier mujer a partir de los 40 años, y más si no tuvo hijos o tuvo un solo embarazo, una mamografía anual. Y esto hay que hacerlo rigurosamente. Bueno, primera pregunta, ¿a qué edad debe pedirse la primera mamografía a una paciente sin antecedentes? ¿A los 25, a los 40, a los 30? ¿O solo consulta porque tiene una molestia, un bulto, un dolor o algo? Esperamos un poquito porque veo que no se han sumado todas las votaciones. Bueno, muy bien, a los 40 años. Siempre hacemos ratificaciones. A los 30 años es exclusivamente, acá no dijimos, pusimos claramente sin antecedentes familiares. Si tiene antecedentes familiares, se pide 5 años antes de lo que le haya tocado el familiar. Si el familiar lo tuvo a los 40, a los 40, a los 42, se le pedirá a los 35 o a los 37 que haga la mamografía. Pero de rutina, la población común, 40 años, una mamografía anual. Muy bien, seguimos. Cáncer de mama. Había escuelas cuando los sistemas de mamografía no eran tan precisos. A mí me tocó vivir, yo estoy haciendo oncología desde el año 72. Había una entidad de voluntarias que recorrían colegios enseñando el autoexamen de la mama. Y se preconizaba y que había que hacerlo después de bañarse, después que había pasado el periodo menstrual, porque si no la mama se inflama, la técnica para hacer el autoexamen. Siempre que la mujer se toque un bulto, es bueno que consulte, pero ya no es precoz, no sirve para el diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz pasa por la imagen antes que la paciente ni el médico lo toquen. Ese es el diagnóstico precoz. Cuando se toca, ya no es tan precoz. Va a tener cerca de los 2 centímetros, por ahí tiene ganglios en la axila. Bueno, una mujer con 58 años refiere sentirse... Bueno, esto se nos pasó por verle el título, pero es pregunta. Una mujer de 58 años refiere sentirse completamente sana y pregunta si realmente tiene que hacerse un estudio para detectar cáncer de mama porque no tiene ningún antecedente familiar de la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería la recomendación más adecuada? No necesita hacerse nada, debe realizar un autoexamen, debe realizar mamografías periódicas de pesquisa o debe solicitar una tomografía o computada de tórax y abdomen. A ver qué piensan. Bueno, estamos en tiempo. Por supuesto, el 94% es que hay que hacer una mamografía de pesquisa periódica, aún sin ningún síntoma, sin ningún antecedente. El 5% que puso antes de revisar autoexamen mamario mensual. Acabamos de decir que el autoexamen mamario no es precoz, está bien que lo realice, pero si la mujer viene sin síntomas, que no se tocó nada, nos pregunta, ¿tengo que hacer algo? Ustedes la revisan y no le encuentran nada. ¿Tengo que hacer? Sí, tiene que hacer lo mismo. Muy bien, seguimos. Otra pregunta, mujer de 59 años, consulta por tos. Interrogatorio, un solo parto a los 36. Madre y abuela materna con cáncer de mama. Recibió estrógenos por síntomas menopáusicos. Examen físico, no tocan nada. ¿Qué hay que hacer? Nada. A pedir el análisis de sangre, tomografía o mamografía. Las preguntas están hechas sobre lo que acabamos de contar, ¿no?
y son de aplicación totalmente práctica. Bueno, muy bien. Perfecto, 84% mamografía. Digo, si viene una mujer con 36 años, con 59 años, que tuvo un parto tardío, que tiene antecedentes familiares y viene por tos, sí, está bien, una tomografía de tórax para la tos, o una radiografía de tórax, o revisar al paciente, que es lo primordial antes de pedir ningún estudio. Pero si estamos en una clase de mamografía, estamos de cáncer de mama y estamos hablando sobre qué hacer como pesquisa en relación al cáncer de mama, ¿no? Si ustedes me dicen por la tos, está bien, pero además de pedir la tomografía de tórax. Muy bien. ¿Qué uno encuentra en el examen físico? En el examen físico, ¿cómo hay que ver? A ver, en medicina primero es fundamental que aprendan a escuchar al paciente. Ustedes escuchando al paciente se van a orientar sobre qué es lo que puede tener, qué van a pedir y qué van a buscar cuando revisan. Y dentro de la revisación, la observación, ver que las mamas, por ejemplo, en el caso estamos hablando de cáncer de mama, si hay asimetría, si están igual, si hay algún bulto, si hay alguna retracción, todo eso les va dando información, es clave. No se debería ir un paciente al consultorio sin revisarlo, más allá de la oncología, como el ejercicio de la medicina. Aquí podemos encontrar que tiene algún nódulo, la mama, por ejemplo, con la inspección. Cuando levanta esta zonita se puede retraer o no. Bueno, y no solo les sirve para revisar un paciente, sirve para ver esculturas, ¿no? Acá esta famosa es una alegoría que está en Florencia, en la tumba de Giuliano de Medici, y una de las mujeres, ustedes ven que tiene acá una deformación, una retracción de la mama, y esto está en la escultura. Y lo que hacían no sabían que tenía un cáncer de mama ni que escribían. Esculpían lo que veían y pintaban lo que veían. Entonces ustedes no solo ven un paciente, sino que pueden apreciar con otros ojos una escultura. Esta es la escultura general y acá está de cerca vimos la mujer con cáncer de mama. Esta es otra toma en la cual se puede ver mejor dos focos, como una retracción. Y ahora lo vamos a ver que un pintor, bueno, acá se ve protuberancia grande evidente en el contorno del seno, el complejo areola-pezón inflamado, retracción de la piel. Bueno, este pintor, que es Ghirlandaio, en 1955, hizo una pintura de la escultura. Y fíjense que también pintó lo mismo, porque pintaban lo que veían, ¿no? Bueno, esta es la que más se difunde como relacionado, que se muestra la parte de cáncer, con la fornalina de Rafael, esto es de 1518 1519, está en Roma, en el Palacio Barberini. Bueno, palpación, la mujer acostada, hay que palpar toda la mama, como ustedes quieran, pero como una guía en el sentido de las agujas reloj o en contra, como ustedes quieran, pero la idea es que revisen toda la mama y las axilas. Bueno, examen clínico de la mama. Uno puede no encontrar nada, nódulos o masa palpable, movilofíca, puede encontrar una asimetría, que es de aparición reciente, si la mujer. Yo me he tocado ver mujeres con pensor retraído, pero me dijo, doctor, lo tengo toda mi vida así. No tenían absolutamente nada. Por eso es algo de aparición reciente, engrosamiento localizado, si hay dolor o no, y como usted les comentaba, eso puede orientarnos hacia una patología maligna o benigna, y la consistencia, si hay zonas que son más duras que otras también.
Los cambios en la piel, retracción de la piel, hoyuelos o piel de naranja. Hay una forma de cáncer de mama que toma la piel y produce, creo que tengo una foto que les muestro, cuando está inflamado. Presten atención, hay una forma de cáncer de mama en mujeres jóvenes que es de tipo inflamatorio. Parece una erisipela, parece una infección, se le da antibióticos y no pasa. Y puede ser sin ningún nódulo, es como si fuera una piel eritematosa caliente. Y ulceraciones o lesiones cutáneas, eso desde ya. Bueno, esto es cambios en el pezón, puede haber retracción, eso es bastante característico, o inversión metido hacia adentro, desviación del pezón, secreción por el pezón, y especialmente si esa secreción es unilateral, quiere decir que es algún problema local, si es sanguinolenta y si es espontánea. Todo eso tiene que hacer pensar de que puede haber algo oncológico. El examen clínico, bueno, los ganglios de la axila. Los ganglios de la axila también son muy importantes y las adenopatías supraclaviculares e infraclaviculares nos están indicando, miren, ustedes ven una mama retraída, tocan una dureza, palpan un ganglio y palpan un ganglio de arriba, 99% va a ser un cáncer de mama estadio 3 porque ya se propagó a otra zona ganglionar que no es la próxima, que es la axila. Ya hacer el diagnóstico mirando al paciente. Bueno, pregunta, ¿cuál de los siguientes hallazgos del examen clínico de una mama debe considerarse especialmente sospechoso? Cuando duelen las dos mamas en el ciclo menstrual, cuando hay un nódulo que es móvil, blando y doloroso, cuando hay una retracción reciente del pezón asociada a la masa, que uno toca una masa y una retracción, o sensibilidad mamaria difusa premenstrual, que le duele toda la mama. ¿Dónde uno debería pensar que puede ser un cáncer de mama? Estas son cosas, digo, con las que se van a enfrentar, pero con seguridad. Muy bien, 99% perfecto, retracción reciente. Sensibilidad a la mama, dijimos que en general los tumores cuando no son dolorosos, salvo que esté rojo, que sea con algo inflamatorio, esa zona duele, pero uno ya ve como si fuera algo como una infección, ¿no? Muy bien. Felicitaciones que están atentos. Palpación de los ganglios, axilar y supraclaviculares. Esto hay que ver siempre. Bueno, acá les muestro, fíjense en esto, piel de naranja, es como si ustedes tuvieran una naranja. Miren, ustedes, la mujer se desviste, usted ve una mama más turgente, ven esto como piel de naranja inflamado, la ven sin palpar, una adenopatía axilar, y tienen hecho el diagnóstico, ¿no? Después uno confirma. Con esto le voy a pedir una mamografía con prolongación axilar, bueno, pero uno ya va orientado en el diagnóstico, no es que pide por pedir. Yo he visto, me ha tocado ver en el hospital residentes que vienen y presentan los casos y marcadores tumorales. Tiene el K15-3, el K125, el K19-9, el CEA y el PSA en una mujer. ¿Y por qué le pedí todo eso? Y porque está en el protocolo. Absurdo, totalmente absurdo. El marcador va con un sentido para una patología, no es que yo tiro al azar a ver qué me aparece, porque a su vez el marcador solo no orienta absolutamente a nada, ¿no? Tiene muchísimo error. El marcador es una pata de todo lo que es diagnóstico. Bueno, acá ven una mama ulcerada, esto ya lo ven. Por suerte se ve mucho menos. Antes, como les decía, las mujeres por pudor no consultaban y venían con las mamas así. Ahora, por suerte, se ve bastante menos, o con estas lesiones. Acá está el brazo, ya casi ni se ve la mama, ¿no? Me tocó ver no hace mucho una mujer que era muy culta, pero con ideas propias, y tuvo una lesión muy chiquita que había que extirparla, le dimos medicación porque no quería, respondió un tiempo, después no, y se propagó a todo el tórax, todo, ¿no? Terminó falleciendo, una mujer
bien, pero nunca quiso, tenía miedo de operarse. Yo le decía, mire, yo comparto con usted, yo estaría muerto de miedo, pero de no operarme, al revés, le digo. Los dos tendríamos miedo, pero yo de no operarme. Esto es lo que le decía el cáncer inflamatorio. Fíjense que ustedes lo ven y parece una infección, un dérmico, una dermatitis, una erisipela. Y sin embargo, esto, ojo, atención, puede ser un cáncer de mama. Bueno, diagnóstico oportuno, mamografía, como dijimos. Las imágenes, mamografía, ecografía, resonancia magnética, bueno, ya les habló la doctora. Estas son algunas microcalcificaciones aisladas. Reitero, las calcificaciones no significan cáncer, solo cuando hay microcalcificaciones agrupadas, y esa forma como de tirabuzón puede estar indicando que hay un tumor abajo que las arremolina, pero las microcalcificaciones aisladas no significan cicatrices. Bueno, y esto es un tumor ya característico, heterogéneo, bordes irregulares, desflecados. Estas son las imágenes típicas. Bueno, pregunta, una mujer de 52 años consulta porque se palpó un nódulo en la mama izquierda desde hace 2 semanas, antes no tenía. 52 años, ¿cuál es la conducta inicial más apropiada? ¿Indicar tratamiento con antibióticos? ¿Solicitar una evaluación mamaria con estudios por imágenes, mamografía y ecografía? ¿Tranquilizar a la paciente porque la mayoría de los nódulos son benignos? ¿O solicitar marcadores tumorales séricos como primer estudio? Justo el ejemplo que les puse. Bueno, perfecto, 100%, muy bien, muy bien. Vamos. Me da gusto dar clase con ustedes. Una mujer de 62 años consulta porque ha notado secreción sanguinolenta espontánea por el pezón derecho. Espontánea. ¿Cuál es la conducta adecuada? Considerar el hallazgo como normal porque relacionado con la menopausia, indicar que observemos un control anual, derivarla para evaluación mamaria especializada y estudios diagnósticos o pedirle análisis de sangre. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. 100%, felicitaciones, no hace falta dar más explicaciones. Acá está mal señalado, en la C, perdón, sí, vale la pena dar explicación porque la señalización está equivocada. La C, la que ustedes votaron. Diagnóstico por anatomía patológica, ¿cómo se hace? Por punción. Mamotón. Mamotón es una técnica como que come un pedacito, como que arranca un pedacito. Las mujeres se quejan mucho de dolor. La punción permite ver tejidos, células. Todo el tumor no es cáncer, algunas zonas es inflamatorio. Entonces la punción sirve cuando da positiva. Si da negativa, no descarta que tenga cáncer. Sí, un mamotón porque saca parte de tejido, o una biopsia quirúrgica que uno saca un trozo o toda la lesión y la manda a estudiar, ¿no? El tipo ¿qué se mide en la anatomía? La histología, como es, el tamaño, que es fundamental, el grado histológico, hablamos del grado histológico si es 1, 2 o 3, que pasa diferenciado o indiferenciado, los receptores hormonales, esto sí es positivo o negativo, un gen si está alterado, que es el ER2-Neu, el Ki67 que indica agresividad tumoral, cuanto más alto más agresivo, y 6 ganglios axilares positivos o negativos. Todo esto hace que las combinaciones, pónganle que tenemos una paciente con cáncer de mama estadio 2, 10 pacientes sentados acá, de la combinación de todo esto puede surgir que las 10 tengan tratamiento diferente. Entonces, no hay protocolos. El protocolo está bien como línea general, hay que adaptar el protocolo general a cada paciente, individualizar cada paciente. Es un trabajo artesanal.
Bueno, después se clasifican esto para todos los tumores. Con TNM es tumor, nódulos en inglés, que ganglios, y metástasis. Por eso van a ver en todos lados TNM. Cuanto más extendida la enfermedad, o tumor más grande, o hay más ganglios, o hay más metástasis a distancia, el pronóstico es peor y es bueno si no tiene nada de eso, ¿no? Eso para todos los tumores en general. ¿Cómo uno la estadifica? Generalmente en el cáncer de mama, cada tumor tiene su patrón de diseminación, que no quiere decir que no pueda estar en otro lugar, pero los más comunes son para mama, pulmón, hígado y huesos, y hay que pedir los estudios para imágenes de cada uno de esos órganos. La extensión 1, un tumor de menos de 2 centímetros sin ganglios, con 2 centímetros o ganglios axilares. Acá extensión local fuera de la mama, que pueden ser los ganglios supraclaviculares, o metástasis a distancia. Hay estadio 1A, 1B, 1C, no importa, no es que ustedes tengan que saber eso, pero sepan más o menos porque cada uno tiene un enfoque terapéutico diferente y un pronóstico diferente. Bueno, pregunta. Una vez diagnosticado cáncer de mama, ¿qué órganos deben investigarse para conocer la extensión de la enfermedad? ¿Ambas mamas y axilas? Estamos hablando si hay estadificación a distancia. Huesos, pulmón e hígado, la piel del área de la cirugía y la mama contralateral, o ninguno de esos. Bueno, muy bien, huesos y pulmón. Ambas mama y axila entendimos que ya la vimos. Estamos hablando, por eso la pregunta dice qué órganos deben investigarse para conocer la extensión de la enfermedad. Entendemos que la otra mama, sí, desde ya, y la axila, pero estamos hablando a distancia, cuáles son huesos, pulmón e hígado. Estudios por imágenes, bueno, acá tienen nódulos pulmonares por tomografía, metástasis pulmonares, lesiones, metástasis óseas, esta, lesiones acá, el centellograma, ¿no? Y estas lesiones en el hígado a través de la tomografía con diferentes densidades, diferentes pacientes, para que tengan una idea. Una tomografía en un hueso. Alternativas terapéuticas. ¿Qué hacemos? ¿Cirugía, radioterapia, hormonoterapia, quimioterapia o nuevos blancos terapéuticos? Todas estas se emplean. Hay que ver en cada estadio y en cada situación. En la cirugía se suele utilizar cirugía menos, no sacar toda la mama, salvo casos especiales. Ahora, antes se sacaba. Cuando uno puede hacer una cuadrantectomía, sacar un cuadrante, una nodulectomía es raro, más bien lo que se sacan son los cuadrantes. La mastectomía suele ser una mastectomía radical, cuando hay que hacer una mastectomía, o una mastectomía radical modificada que saca prácticamente toda la glándula mamaria y muy poco de la masa muscular. Bueno, ganglio, el primer ganglio linfático, grupo linfático, que es el ganglio centinela. ¿Qué se hace? Antes se sacaba rutinariamente y era una obligación sacar todos los ganglios que se pudieran, porque depende del número de ganglios es el pronóstico y la adyuvancia que hay que hacer. Si una cosa es que no tenga ningún ganglio, otra cosa es que tenga hasta 3 ganglios, otra cosa que tenga entre 3 y 10 ganglios y otra cosa que tenga más de 10 ganglios. Cada uno el pronóstico es peor, el futuro y la intensidad del tratamiento es diferente. Entonces, desde hace ya varios años se empezó con el melanoma y después pasó a cáncer de mama y a todas las localizaciones. Uno inyecta el día anterior en la zona del tumor o una sustancia radioactiva o un colorante, y ese va a viajar al primer ganglio que va a llegar, que se llama ganglio centinela. ¿Cuál era el problema de sacar todos los ganglios? Que se alteraba todo el drenaje linfático del brazo y las mujeres tenían para toda la vida un brazo enorme, le quitaba calidad de vida, no podía mover, dolor, infecciones, y todo muy complejo. Sacando el ganglio centinela, si está sano,
no hay que hacer absolutamente más nada. Si está enfermo, entonces recién se sacan los ganglios. Entonces un grupo grande de pacientes no se le sacan todos los ganglios. Esa es la ventaja del ganglio centinela. Permite conocer si la enfermedad se diseminó a otros ganglios axilares. Sirve para determinar el estado ganglionar con menor morbilidad, por lo que les explicaba del brazo. Sirve para estadificar la enfermedad, por una cosa que sea axila positiva o negativa, decidir qué tratamientos hay que hacer, reduce complicaciones como el linfedema, el dolor, la limitación del brazo. ¿Qué pasó? Se enloqueció esto. Bueno, vamos a la pregunta y después volvemos atrás. Una mujer de 42 años consulta porque presenta sangrado vaginal. Bueno, no podemos. No, porque estamos con otro tema. Vamos a terminar con esto, después iremos. No, pero tengo que retroceder. ¿Cómo podemos hacer para retroceder las diapositivas? Porque nos cambiamos. Ahí está. Tenemos que ir bastante atrás, no sé por qué se dispararon. Gracias, Nancy. Determinar el ganglio centinela, decide tratamiento. ¿Cómo se identifica? Como les explicaba, el radiofármaco, un colorante, y el cirujano lo ve en el momento de la cirugía. ¿Cuándo está indicado el ganglio centinela? En los estadios tempranos. Si uno ya toca una masa ganglionar importante o hay diseminación en otro lado, no tiene sentido hacer el ganglio centinela. Ventaja frente al vaciamiento, que tiene menor linfedema, menor dolor postoperatorio, se puede mover mucho mejor el brazo y el hombro y menor tiempo de recuperación. Radioterapia, siempre que se realiza una cirugía conservadora hay que hacer. Les dije que la otra mama y la misma mama que tuvo la enfermedad tiene 4% más de posibilidad de tener cáncer de mama. Si uno le irradia esa mama, la posibilidad pasa a ser como la población general. Entonces, la irradiación de la mama, cuando está localizado y se sacó con cirugía, no es para combatir esa enfermedad, sino para prevenir que no le aparezca el otro que tiene mayores posibilidades. Generalmente la radioterapia es tridimensional conformada o de intensidad modulada, son las técnicas, esto no importa mucho. Y después para prevención, cuando hay factor de riesgo es que haya ganglios en la axila, que los receptores hormonales sean negativos, que tenga ese gen que yo les dije positivo, el ardorneo. Esto es o todos o cada uno de esos, ¿no? Cada uno va variando, que tenga el Ki67 alto. Todo eso indica un riesgo de que la enfermedad pueda estar diseminada aunque todos los estudios den bien. Entonces requiere un tratamiento complementario que se llama terapia adyuvante. Se puede hacer dependiendo cada caso y de los valores que hicimos, con hormonoterapia, con quimioterapia o con biológicos. Los tratamientos con el quimio pueden ser estas drogas, eso no tienen por qué saberlo, los que se utilizan para la parte hormonal o los biológicos que se pueden utilizar para la adyuvancia. Bueno, pasamos al segundo tumor, vamos a ver cómo vamos con la hora. Estamos bien, 6:35. Cáncer de cuello uterino. Bueno, es una enfermedad prevenible y curable. Intervenimos nosotros, lo hablamos la otra vez, cuando hablamos de prevención y diagnóstico oportuno, y no me canso de insistir que es fundamental enseñar. Este es el único que tiene las dos cosas, es prevenible y es curable. Y también les comenté que en Salta, Jujuy y Tucumán es la principal causa de muerte por cáncer en esas tres provincias, por cáncer ginecológico, y mujeres jóvenes, 30 años, 32 años, 35 años. Otra vez, no.
No sé, Nati, por favor, no sé por qué esto salta así. No hay nada tocando acá. Vamos de nuevo. Enfermedad prevenible en sexto lugar. Fallece la mortalidad 2.500 mujeres por año por esta enfermedad, 8.2 de funciones cada 100.000. Aumenta claramente a partir de los 40 años y alcanza sus valores máximos 65 años. La enfermedad presenta una marcada desigualdad regional. Noroeste o noreste muestra una tasa elevadísima. Las regiones con menor acceso a controles ginecológicos y test de HPV concentran los peores indicadores que son estas dos zonas, ¿no? Y acá vamos a hablar de las vacunas. Hay más de 170 tipos conocidos de HPV. 37 son transmitidos por contacto sexual. 19 de esos son de alto riesgo que pueden producir cáncer. La mayor parte cervical, pero como hablaba la otra vez, puede ser cáncer de pene, cáncer de vagina, anal por las relaciones sexuales, orales y también pulmonares por la posibilidad que entre el virus HPV por vía oral y después pasa a vía respiratoria. Las lesiones de cáncer de cuello uterino, esto es cómo se ven, el HPV, no el cáncer, las lesiones de HPV en el cuello del útero. Estamos haciendo un examen ginecológico y mirando el cuello, ¿no? Esto es en la zona anal, esto es en la boca, los labios, el sublingual, esto es en el pene. Bueno, HPV en el cuello 100%, prácticamente todo, 40% de los cánceres de vagina, 90% de los casos de ano, 3%, pero en su modo el 12%, hacen entre 15 y 20% de los cánceres de la boca están provocados por el virus HPV, de pene el 40% y pulmón con signo de pregunta, ya hay más de un caso descrito de cáncer de pulmón por HPV. 70% lo producen las cepas 16 y 18, el 30% estas otras cepas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que hay que prestar atención. Inicio temprano de las relaciones sexuales, tener múltiples compañeros sexuales, parejas que sean monogámicas, pero que el compañero tenga múltiples parejas, o estrato social y económico bajo que no permita hacer los estudios o acceder a hacerse las pruebas, ¿no? Y también con un nivel cultural bajo que desconocen por qué se tienen que proteger. Pregunta: mujer de 35 años sin síntomas y sin antecedentes de lesiones cervicales, consulta para un control de rutina. ¿Cuál es el más utilizado para detectar cáncer de cuello uterino? Una ecografía transvaginal, una determinación de marcadores en sangre, un Papa Nicolau y el test que es como el HPV, el test, y o tomografía computada de pene. Bueno, muy bien, 98%. El 2% ecografía transvaginal sirve para ver imágenes, pero no para detectar el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. Con la ecografía se va a ver cuando esté más avanzado, ¿no? Muy bien. Una mujer de 42 años consulta porque presenta sangrado vaginal ahora, después de tener relaciones sexuales. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más adecuada? Considerar como que es algo normal, controlar en un año, solicitar una evaluación ginecológica con examen cervical y estudios complementarios, indicar antibióticos sin ningún tipo de estudio o una ecografía de abdomen. Bueno, muy bien.
Bueno, perfecto, 97% solicitar una evaluación por el ginecólogo. 3% o ecografía de abdomen no va a permitir el diagnóstico precoz. Eso es si la enfermedad está avanzada, ¿no? Muy bien. Prevención. Esto es clave y es donde ustedes actúan. ¿Cómo uno lo previene? Con el uso de profilácticos, limitar el número de compañeros sexuales, evitar parejas de alto riesgo, la vacuna. Que el tabaco tiene mayor incidencia, es como que predispone el terreno para el cáncer de cuello uterino, tiene en mayor proporción las tabaquistas. Y estas son las vacunas que me preguntaron de la vacuna. El Cevarik es bivalente, la que se da, y esta es la que está en el ministerio, cuatrivalente. Y esta es la más nueva, la nonovalente. De cualquier forma, hay cepas que no están todas las que nombramos, hay algunas cepas que no están, que ahora vamos a ver. Esta es la vacuna bivalente, que fue la primera que apareció. Responsable, cubre 2 cepas nada más, 16 y 18, que representa el 70% de los cánceres de cuello uterino, así que tiene cierta utilidad. La tetravalente cubre la 16 y 18, pero además la 6 y la 11. Es la que se incorporó al calendario de vacunación. Y la nonavalente, que amplía la cobertura hasta el 90% de los cánceres cervicales. Está disponible desde el 22 y se aplica fundamentalmente en la parte privada. ¿Quiénes se deben vacunar? Antes del inicio de la primera relación sexual. Eso es lo correcto, porque si uno ha tenido contacto con el virus HPV, no importa que no sean cepas cancerígenas, parecería que el efecto de la vacuna preventiva es menor. Así que la idea es antes de tener relaciones sexuales. Si alguien no tuvo relaciones sexuales a los 20 años, es un candidato a aplicarse la vacuna. Pero si ha tenido, lo ideal es hacerlo antes, a los 11 años. Los hombres también, si bien la incidencia de cáncer de pene es muy baja, pero es la forma de evitar la transmisión, ¿no? Diagnóstico oportuno, ahora está la enfermedad y la diagnosticamos en forma lo más precoz posible. Realizar una vez al año, a partir de la primera relación sexual, el Papa Nicolau y la colposcopía. Ninguna de las vacunas garantiza el 100%, por lo tanto se recomienda seguir con las mismas pruebas, Papa Nicolau y colposcopía, aunque uno esté vacunado. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones contribuye al diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino? Realizar controles periódicos con PAP y la prueba del virus HPV, tomografía anual, realizar mamografías periódicas o pedir el K125 una vez por año. Bueno, muy bien, 97% es la respuesta. Hay un 1% con cada una de las otras respuestas. La tomografía computada anual nos va a permitir ver si hay alguna lesión a distancia, pero no nos hace el diagnóstico precoz. Mamografía, está bien que la haga periódica una vez por año, pero no tiene nada que ver con esto del cáncer de cuello uterino. Y el K125 es para ovario, con el cuello uterino no tiene ninguna relación. Muy bien, ¿cuál de las siguientes medidas demostró una estrategia eficaz para la prevención? Realizar una ecografía anual, estamos hablando de prevención, vacunarse contra el virus, determinar marcadores tumorales en sangre o realizar una resonancia magnética cada 2 años. Muy bien, ya estamos llegando prácticamente al voto 90. Perfecto, 99% el punto B. Hay 1%, de nuevo la ecografía,
no nos muestra, no nos hace prevención. Nos puede hacer diagnóstico de algo ginecológico, pero la prevención es evitar que aparezca la enfermedad. Muy bien. Cáncer de cuello uterino, síntomas iniciales ninguno. Por eso la importancia del Papa Nicolau y la colposcopía. Ahora estamos hablando de diagnóstico oportuno y no de prevención, ¿no? Los síntomas iniciales por los cuales el paciente va a la consulta, pero que son tardíos, iniciales para el paciente, por decirte algo. Secreción vaginal continua, aunque puede ser pálida, acuosa, rosada, marrón, sanguinolenta, con olor fétido, sangrado vaginal anormal, fuera de los periodos, por esto es en mujeres jóvenes en general, o después de una relación sexual, o una vez que pasa, o en la menopausia, pérdidas de sangre, que no son habituales, periodos menstruales más abundantes que duran más de lo usual y dolor en las relaciones sexuales. Todos estos son por los que el paciente consulta. Esto nos está hablando de una enfermedad avanzada, no es precoz. Bueno, síntomas ya muy avanzados: pérdida de apetito, de peso, cansancio, dolor pélvico, dolor de espalda, dolor de todo el cuerpo, inflamación de una sola pierna. Esto porque toma la parte ganglionaria y obstruye la circulación linfática, ¿no? Aparecen ganglios pélvicos, ganglios inguinales, sangrado vaginal profuso, o filtración o pérdida de orina, porque a veces o materia fecal se hacen fístulas. Del cuello uterino se fistuliza la vejiga o del cuello uterino se fistuliza el recto, ¿no? Fracturas por metástasis óseas. El diagnóstico, Papa Nicolau y colposcopía para ver el examen ginecológico y fundamentalmente la biopsia. Esto es una consulta inicial de un cáncer de cuello uterino avanzado. Fíjense ustedes la extensión local que tiene, ¿no? Bueno, la anatomía patológica, el carcinoma es de tipo epitelial, como dijimos, por la capa que proviene embrionaria cuando hablamos en la clase anterior. ¿Qué estudios? Ya no es solo saber con una tomografía si está invadido a extensión, sino la parte local. El cuello uterino, como dijimos recién, está pegado a la vejiga y al recto. Y ya que esté pegada a la vejiga o perforada o invadida la vejiga del recto, cambia la conducta terapéutica. Así que hay que hacer una cistoscopía, tomografía computada de todo el cuerpo para ver hasta dónde llegó. Pero hay que agregar cistoscopía, rectoscopía, en muchos casos resonancia magnética para ver si es que están juntos o están infiltradas la pared, porque la conducta quirúrgica va a ser distinta, y un urograma excretor, ¿no? Una pilografía, porque los ureteres pasan por los paramétros que se invaden y no es raro encontrar que al estar comprimido el uréter tengamos una dilatación pilocalcial importante y a veces con una insuficiencia renal y a veces es la causa de muerte, ¿no? La insuficiencia renal, justamente por esta obstrucción. In situ, con el carcinoma inicial, se hace una pequeña conización con una forma de cono y se extrae la lesión. Acá tenemos, esto sería un cono que se saca de esta forma, y si la lesión está acá y uno sale saca la lesión, la estirpa. Tratamiento cuando está localizado, estadio 1 y 2, que es como hablamos en mama, o local o con algún ganglio tomado por el tamaño, cirugía o radioterapia. Cuando ya está más avanzado localmente, se utiliza ya no la cirugía, la radioterapia más quimioterapia simultánea, y cuando es un estadio con metástasis a distancia, tratamientos generales que pueden ser quimio o las terapias dirigidas o inmunoterapia. Bueno, pregunta. Un paciente que presenta cáncer de cuello uterino avanzado con metástasis a distancia, se ubican, avanzado, metástasis a distancia. ¿Cuál es una medida importante para el manejo integral? Evitar cualquier tratamiento porque la enfermedad está avanzada y no hacemos nada. Considerar tratamientos generales,
asociado a cuidados paliativos según lo que necesita el paciente, indicar únicamente antibióticos o realizar controles anuales sin ningún tipo de terapia. Bueno, muy bien, 100% el punto 2, perfecto. Seguimos. Una mujer de 52 es diagnosticada con cáncer de cuello uterino avanzado. ¿Cuál es el tratamiento estándar más utilizado con intención curativa en muchos casos? Observar, quimioterapia exclusiva, radioterapia asociada a quimioterapia u hormonoterapia. Estamos hablando de un cáncer localmente avanzado, ya no con metástasis a distancia. Recuerden que las cirugías están infiltrados recto y vejigo complicadas. Muy bien, el 91% del punto C, que es radioterapia con quimioterapia. Quimioterapia exclusiva para una enfermedad avanzada, y si la lesión localmente avanzada es importante, no alcanza. Normalmente el tratamiento ideal, y que a veces consigue unas remisiones, como dice acá, que puede llegar a ser completa, es la irradiación sumada a quimioterapia simultánea. Ese es el tratamiento más efectivo por el momento. Bueno, y pasamos al último, que es el cáncer de ovario. A ver cómo andamos con el tiempo. Bueno, estamos bien. Cáncer de ovario. La incidencia en la Argentina, 1 a cada 72 mujeres. Este no es tan frecuente, pero es importante, porque trae menos síntomas que el resto todavía. Y generalmente el diagnóstico es avanzado. Entonces hay que pensarlo. Hay que mandar que el ginecólogo revise. Ahora no se revisa más. Ni los médicos generales, ni el ginecólogo. Vale, la ginecografía, Papa Nicolau y colposcopía cuando se hace, y nadie palpa más a la paciente. La afección se encuentra entre los 10 tumores más frecuentes en la mujer, quinta causa más frecuente de muerte por cáncer en la mujer. Acá estamos hablando del cáncer de mama, mortalidad e incidencia. Después viene el cáncer del cuello uterino, recto, pulmón y ovario. El cáncer ovario puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 50 y 60. 70% de los cánceres de cáncer ovario se diagnostican en etapa avanzada. Solo el 20% de los cánceres de ovario se detectan en estadio temprano. Cuando esta enfermedad se encuentra en la etapa inicial, aproximadamente el 94% de los pacientes viven más de 5 años, claro, con criterio curativo, como hablamos desde el inicio, desde la clase pasada, ¿no? La importancia del diagnóstico oportuno. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo, es una alteración del gen BRCA1 y BRCA2, que están alterados, mutados, y esto predispone al cáncer de mama y el ovario. En el de mama es en el 20%, y acá también, pero es el factor de riesgo conocido más frecuente. Hay otros que vamos a ver. Además de estas mutaciones se conocen múltiples factores genéticos. Hay algunos más conocidos, además del BRCA, y suponemos que hay otros que todavía no conocemos. La parte hormonal, que ahora vamos a ver, reproducción, causas ambientales, el desarrollo de cáncer de ovario, especialmente el epitelial, vamos a ver que hay distintos tipos. De alto grado es el más frecuente. Estas situaciones son como factores predisponentes para un tipo especial de cáncer de ovario, que es el epitelial, que ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de cáncer de ovario. Hay otras alteraciones de otros factores, vamos a desarrollar uno por uno. Además del BRCA, hay otras mutaciones de genes que son, normalmente se producen alteraciones, mutaciones de los genes, y tenemos como un sistema, para que lo interprete, como si uno creara basura y tenemos un barrendero que lo recoge
y lo tira. Bueno, acá tenemos el sistema reparador del ADN que corrige o mata esas células, con lo cual eso no se sigue desarrollando. Si ese sistema de vigilancia está alterado, entonces esa mutación que era inocua y que podía ser contrarrestada, no lo es y se desarrolla una enfermedad oncológica. Entonces muchas de las alteraciones genéticas que originan cáncer están dadas en el sistema reparador. Y esta es una de las características para ovario. Estos genes intervienen en la reparación de las alteraciones habituales que se producen en ovario. Segundo, la edad. El riesgo aumenta con la edad, más frecuente después de los 50, el pico entre los 60 y 70. Tercero, factores hormonales y reproductivos. Se relacionan con el concepto de mayor ciclos ovulatorios. Acá estamos hablando de que cuanto más ciclos ovulatorios tenga, mayor es el riesgo. Entonces, factores que aumentan el riesgo, la nuliparidad, porque no tuvo hijos y entonces tiene más tiempo la exposición. La infertilidad, lo mismo. Dijimos que durante el embarazo prácticamente los estrógenos están muy bajos, está alta la progesterona. Cuando la menarca es temprana y cuando la menopausia es tardía. Todo eso son más tiempo de acción de los estrógenos. La endometriosis. La endometriosis se asocia especialmente con carcinoma endometroide y carcinoma de células claras de ovario. Digo, ténganlo, como estamos hablando de factores de riesgo, después vamos a hablar de la anatomía, ¿no? La inflamación crónica de origen tubario. Hoy se considera que muchos carcinomas cirosos, que son de alto grado y que son agresivos, se originan no en el propio ovario, sino en la trompa de falopio. Hay lesiones precursoras que se llaman STIC y que son como carcinomas intraepiteliales dentro de la trompa de falopio. La obesidad y factores metabólicos. La obesidad se asocia el riesgo en algunos subtipos por inflamación general, los procesos que produce, alteraciones hormonales. Recuerden que las señoras con mayor peso tienen mayor tenor de estrógeno, aumento de los estrógenos periféricos por alguna circunstancia. La terapia hormonal posmenopáusica, no solo para mamas, sino para ovario, ¿no? El uso prolongado de estrógenos, especialmente sin progesterona, después de la menopausia. Bueno, acá está. La endometriosis se asocia con, bueno, acá estamos, inflamación crónica, acá, obesidad, terapia hormonal. Especialmente sin progesterona puede aumentar modestamente, no mucho, el riesgo. Y el tabaquismo, lo mismo que en cuello uterino, las mujeres que fuman tienen mayor incidencia de una de las variantes del cáncer de ovario, que es el carcinoma mucinoso. El último factor de riesgo, antecedentes familiares sin BRCA. Hay casos familiares de cáncer de ovario que no tienen el BRCA alterado. Por eso les decía, se entiende que hay otros genes que están alterados que todavía no se han podido detectar, ¿no? Bueno, el concepto actual del cáncer de ovario no se considera una única enfermedad, sino un grupo heterogéneo de tumores que son distintos. Tienen distintos orígenes moleculares, distintos perfiles genéticos, distintos mecanismos de originarse la enfermedad y distintos comportamientos biológicos. Por eso la medicina actual hace cada vez más para ovario fundamentalmente, va a venir para todos los tumores, pero en ovario claramente de utilidad la secuenciación genética, los perfiles moleculares, los biomarcadores tumorales. Hay que actuar tanto en la acción del tratamiento como la prevención posterior para que no aparezca otro. Como siempre en oncología, ninguna enfermedad tiene ningún síntoma inicial, ninguno. Por eso cuando hablamos en la primera clase, el doctor Tabaré Vázquez, le conté que decía que como un mal amigo que se introduce, nos llama la atención y un mal día los traiciona y los mata, no trae ningún síntoma. Diagnóstico oportuno por examen ginecológico anual. Hay que revisar a la paciente.
ecografía transvaginal anual, y cuanto más precoz es el diagnóstico, como para cualquier tumor, mayor es la sobrevida. Bueno, esta va a ser una de las preguntas, entiendo, aunque no tenga título. Mujer de 59 años, 85 kilos de peso, que llega a la consulta con dolores articulares. Además del diagnóstico y tratamiento por lo cual me consultó, ¿le pediré algún estudio de diagnóstico oportuno para cáncer de ovario? 59 años, aparentemente nunca se hizo ningún examen ginecológico. En caso que sí, ¿qué le pediría? Nada, mamografía abdominal y pelviana, PAP y colposcopía o examen ginecológico. Estoy preguntando para ovario, porque también se Papa Nicolau y colposcopía no está mal, pero estamos preguntando en este caso, si uno piensa en ovario, ¿qué le pediría para ovario? Digo para que no se confundan, ¿no? Bueno, muy bien. Perfecto. Ecografía ginecológica, ecografía transvaginal. A ver si nos estamos bien. Perfecto. Papa Nicolau y colposcopías para el diagnóstico oportuno de cáncer de cuello uterino. Mamografía está bien, y abdominopelviana, por eso decía, estamos hablando de ovario, también de pedir una mamografía, pero no era el motivo de la pregunta. Y no pedirle nada, perfecto que ninguno dijo no pedirle nada. Bueno, cuando ya aparecen síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Los primeros, distensión abdominal, generalmente va acompañado de ascitis, hace metástasis peritoneales, lo más frecuente, y la mujer empieza a distenderse, ¿no? Dolor abdominal por el mismo momento pélvico, dificultad para ingerir alimentos porque está distendida y no puede ingerir alimentos, saciedad precoz, y orina mucho, poliuria o necesidad imperiosa constante de orinar porque está comprimida la vejiga, todo por factores mecánicos. Los síntomas generales: cansancio, astenia, decaimiento, sensación de plenitud, dolor lumbar, dolor en las relaciones sexuales, sequedad de intestino también por la misma compresión, sangrado genital y distensión abdominal, pero a su vez pierde de peso. Se agranda el abdomen, pero la paciente va perdiendo peso. Estos ya son síntomas avanzados. Bueno, otra pregunta. Una mujer que concurre a la consulta, 60 años, con cansancio, anorexia, pérdida de 3 kilos de peso en los últimos 2 meses, refiere distensión abdominal y un dolor sordo en todo el abdomen, pero más en la fosa ilíaca derecha, tiene una constipación moderada, y al examen uno la revisa y está pálida la piel, nota signos de ascitis y un bulto palpable con moderado dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? ¿Un cáncer de riñón? ¿Un cáncer de ovario? ¿Un cáncer de colon ascendente? ¿O un cáncer de cuello uterino? Bueno, ya prácticamente votaron la mayor parte, así que perfecto, pensar en un cáncer de ovario. Los otros 2 puntos, cáncer de cuello uterino, generalmente no da distensión, no da ascitis, tiene otro tipo de evolución, y el cáncer de colon ascendente también. Es raro que la ascitis ya tiene que estar demasiado avanzado, ¿no? Lo primero que uno tiene que pensar es que se trata de un cáncer de ovario. Muy bien. Bueno, examen físico completo y minucioso es importante, tacto pélvico, bimanual y rectal, o si uno no lo hace, hay que mandarlo a hacer, pero es fundamental. Características de la masa pelviana: uno tiene que ver el tamaño, si es sólido o líquido, eso con la percusión se puede determinar, más allá que después pidamos los estudios. Ver si tiene un ovario agrandado o los dos, si está fijado la pelvis, cuando uno examina ve si está fijado la pelvis.
descartar que no haya nada en el recto, revisar las zonas inguinales, porque suele dar propagación a las zonas inguinales, revisar el resto del abdomen y revisar el tórax porque puede haber derrame pleural. Entonces uno al examen lo detecta. ¿Qué estudios uno realizaría? Fundamentalmente para estadificar hasta dónde se extiende. El examen clínico, que ya nos da muchos datos, los marcadores tumorales nos van a orientar fundamentalmente sobre el diagnóstico, imágenes, y el diagnóstico definitivo, como siempre en oncología, se hace por biopsia, confirmación histológica. Eso es clave. Imágenes, ecografía transvaginal, es el primer examen que uno debe hacer para ver la zona anexial, resonancia magnética cuando la ecografía no es muy significativa, y para la extensión general una tomografía local y general, tórax, abdomen y pelvis, para ver la extensión. La tomografía es la modalidad diagnóstica de elección para determinar la extensión de la enfermedad, y eso va a permitir determinar si es quirúrgico o no, porque si hay metástasis pulmonares, por ejemplo, no tendría mucho sentido planificar una cirugía. Permite al cirujano una mejor planificación, permite ver si los tumores son resecables o no, y bueno, por supuesto tiene que ser con contraste. La resonancia es una excelente modalidad que evalúa la relación local del tumor con el resto de los órganos. En la zona está el útero, la vejiga, el recto por detrás. Entonces una cosa es que está infiltrado, otra cosa que está tocándose, por decirlo de alguna forma, uno con otro, pero no que esté infiltrado, aproximado. Puede solicitarse con el objetivo de responder a preguntas puntuales cuando uno va a operar, entonces por ahí necesita ver detalles que se ven. Y el PET tiene una gran utilidad cuando hay sospecha de recaída, para determinar bien la enfermedad metastásica, evaluar lesiones que son dudosas, que por los otros métodos no podemos, y detectar algunas lesiones que de repente no aparecen en otros lugares, ¿no? A lo mejor pedimos y nos aparecen lesiones que no sospechábamos. El 125, generalmente las unidades habitualmente internacionales que se miden es hasta 30, 32, así que cuando es positivo, que no siempre es positivo, tiene que ser mayor de 35, la sensibilidad es baja. Por eso, en los estadios 1 solo la mitad lo tiene alto. Ahora, cuando los estadios son más avanzados, en general sí está más alto, y cuando está alto para ovario o para cualquier otro tipo de patología, el marcador alto es de utilidad para ver las respuestas. De repente ya no hay que pedir estudios por imágenes, sino si el marcador estaba en 500 y uno hace tratamiento y baja a 300, quiere decir que está respondiendo al tratamiento. Para eso, los marcadores, cuando inicialmente son muy altos, sirven como una señal para ver la respuesta terapéutica. La sensibilidad es alta para tumores epiteliales tipo seroso, y los que son mucinosos tienen en general baja respuesta a los tratamientos. El marcador 125 posee baja especificidad, puede encontrarse en otras patologías. Fíjense, como hablamos de otros marcadores, o como cuando hablábamos en la clase inicial, que puede haber un valor alto en próstata y la enfermedad no estar desarrollada, y puede haber un valor alto y no tener enfermedad, y puede estar bajo y haber enfermedad. Y con el K125 es algo parecido, y puede aparecer en otras patologías que no son cáncer de ovario. Entonces, alguna patología maligna como cáncer de endometrio o páncreas puede dar positivo el K125, o benignas como la endometriosis, la miomatosis, procesos inflamatorios de la pelvis, o situaciones fisiológicas como la menstruación o el embarazo. Y a veces en el 1% de las mujeres sanas no se encuentra causa y está alto. Por eso solo los marcadores, por lo menos los que existen en el momento, ninguno de los marcadores que se realizan en sangre por el momento actual permiten un diagnóstico en screening solos, aislados.
siempre hay que asociarlos con imágenes, con el examen clínico y todo en conjunto vale. Sí son de gran utilidad cuando están altos en la etapa inicial para control del tratamiento. Para eso sí son útiles, cuando están altos, porque podrían estar normales. Pregunta: una paciente con diagnóstico confirmado de cáncer de ovario, ¿qué estudios por imágenes más utilizados para evaluar hasta dónde llega la enfermedad? ¿Una mamografía, un estudio de tiroides, una tomografía de todo el abdomen y pelvis o una radiografía de columna lumbar? Bueno, muy bien. Perfecto, 99% tomografía computada de abdomen y pelvis. Alguien puso mamografía bilateral. Bueno, estamos hablando de cáncer de ovario. Mamografía para eso no nos va a decir absolutamente nada. Sí está bien pedirla para el control de la mama, pero no para ovario. Muy bien. Otra pregunta: ¿cuál de los siguientes hallazgos subjetivos de enfermedad avanzada en una paciente con cáncer de ovario? Que el tumor esté limitado a un ovario sin implantes peritoneales, presencia de implantes peritoneales y ascitis, que tenga un quiste de ovario simple en el mismo o en el otro lugar, o en el otro ovario, o una citología, un Papa Nicolau normal. Esto es para qué es subjetivo de que la enfermedad está avanzada. Bueno, muy bien, perfecto, 99% la pregunta correspondiente. Presencia de implantes peritoneales y ascitis. El quiste de ovario no tiene ningún significado que la enfermedad sea avanzada. El diagnóstico siempre en oncología por biopsia, hay que tenerlo en anatomía patológica. Puede ser intraoperatorio, uno está operando y saca material, biopsia laparoscópica, y si no, por biopsia, ¿no? Externa, a través de la piel y llegar a la elección. Siempre recuerden que la punción de biopsia solo es útil si es positivo. Si es negativo, por más que la hagamos bajo ecografía o tomografía que nos muestre que está en el tumor no es una cosa homogénea, que todo es tumor, hay zonas inflamatorias y por ahí nos da algo inflamatorio y es tumor. Así que son útiles de repente para zonas que son complicadas tomarlas de otra forma, pero si da negativo no nos quedemos con eso. En diagnóstico por biopsia, cuando estamos frente a un tumor ovario, primero debemos definir si es primitivo o metastásico. El ovario es una zona, no le diría como el pulmón o el hígado, que tiene mucha metástasis, pero en muchos casos que sí. 1 de cada 4 cánceres de mama hace metástasis en ovario, ¿eh? Entonces es distinta la conducta. Una cosa que sea el ovario, el primitivo de ovario, y otro que sea de otro origen que ha hecho una metástasis en el ovario, totalmente diferente. Las células que va a ver en el ovario corresponden al tumor primitivo, en el caso que sea una metástasis. Si fuera primitivo, debemos tratar de determinar el tipo histológico. Recuérdense que pasamos una diapositiva que dijimos que no es uno el tumor de ovario, son como varias patologías diferentes que pueden afectar al ovario, diferentes oncológicas, ¿no? Hay que ver si es epitelial o no epitelial, y dentro del epitelial si es borderline o es maligno, son diferentes situaciones. El estudio intraoperatorio con cortes por congelación nos puede indicar si es maligno o no, pero por ahí no va a tener los detalles de qué variante de tumor se trata. Entonces, otros estudios que se realizan con la biopsia, con el material de biopsia, son la inmunohistoquímica para determinar con exactitud el tipo de tumor. Primero, si es muy indiferenciado, poder saber si es de ovario o no, y dentro del de ovario probablemente nos orienta a qué variedad de ovario. Perfiles moleculares, estudios genéticos, dentro del cual está el BRCA1, está este otro estudio, que es el estudio de recombinación homóloga, la deficiencia de recombinación homóloga,
y la reparación de ADN. Recuerden que hablamos que una de las causas de origen de cáncer es porque está alterada la reparación del ADN. Los estudios moleculares más modernos forman parte del manejo de la enfermedad, son una rutina. El BRCA germinal es el que se va heredando, ese 15-20% de los tumores. Pero el BRCA puede estar alterado en forma somática que no tiene nada que ver y alguna alteración del gen por causas que no son hereditarias provocó la enfermedad. La deficiencia de recombinación homóloga, las proteínas reparadoras, los receptores específicos. Y tiene una enorme importancia todo esto para los tratamientos. La mayor parte de los tratamientos efectivos de ovarios son terapias dirigidas, ya sea con inhibidores de las PAR son enzimas que actúan en la reparación. Entonces, si están alteradas, hay que inhibir esas enzimas alteradas. O terapias dirigidas contra algún otro gen, y todo esto tiene enorme importancia en usar o no inhibidores de la PAR, en usar terapias dirigidas y en el pronóstico evolutivo de la enfermedad. Los tumores de ovario pueden ser epiteliales en el 90%, el 90% son epiteliales. Son de células germinales, el resto, entre el 10%, se reparten entre células germinales y tumores del estroma y cordones sexuales. Son distintas variantes dentro del tumor de ovario. Los epiteliales, que son el 90%, como dijimos, pueden ser carcinoma seroso de alto grado, es decir, ya dentro de las variantes, a su vez hay distintas alternativas. Estos son los epiteliales. Carcinoma seroso de alto grado. A ver, todo esto está orientado, no tienen que conocer en detalle porque ustedes no van a manejar al paciente, pero quiero que sepan que no todos los tumores de ovario son iguales, ni que van a evolucionar de la misma forma, ni que van a recibir el mismo tratamiento, por lo menos tienen que tener una idea, ¿no? Entonces, carcinoma seroso de alto grado, de bajo grado, que es más indolente, pero es menos sensible al tratamiento. El endometroide, que se dan los casos generalmente que excita endometrosis. Carcinoma de células claras, que está asociado también a endometrosis. Y carcinoma mucinoso, que es menos frecuente y, como dijimos, menos agresivo, pero menos respondedor a los tratamientos. Los de células germinales, que es el otro grupo, puede ser digerminoma, tumores del saco vitelino, teratoma inmaduro y coriocarcinoma. Y ya estamos hablando de 3 variantes iniciales y hasta ahora vimos que dentro de cada una hay como 4 variantes, 8 variantes diferentes tenemos hasta el momento. Y además están dentro de los tumores del estroma, pueden ser de la granulosa o de las células del Sertoli, y son tumores diferentes y evolucionan diferentemente. Pero eso ya es el resorte del especialista. Los tumores, hablamos hasta ahora de los tumores primarios, que son los que detallé, pero puede haber metastásicos, es decir, secundarios, que pueden venir del estómago, del colon recto, de la vía biliar, de la mama y del endometrio. Suelen dar metástasis en ovario. Por supuesto, la conducta es totalmente distinta y el pronóstico totalmente distinto. El estadio 1, como dijimos, limitado al ovario, puede haber, como en todos los demás, A, B, C, con distintos detalles que no tienen por qué saber eso. Estadio 2, cuando está la extensión tumoral, está hacia los órganos que están alrededor, o adenopatías, puede tener uno A o B, pero siempre bien locales, cuando se tendieron a ganglios linfáticos que son ya alejados, retroperitoneales, o creció algún órgano que está fuera de la pelvis, y por ejemplo el abdomen, y estadio 4 cuando hay metástasis a distancia. Los tratamientos van a variar, hay que sentarse y evaluar cada paciente, por eso les decía, es un manejo artesanal. Hay que ver el tipo histológico, que vimos que hay como 10 variantes, 3 o 4 iniciales con varias variantes cada una, el estadio, hasta dónde se extendió la enfermedad, el estado molecular del BRCA y de los genes reparadores del ADN, la edad que tiene el paciente y las patologías concomitantes que pueda tener. El estado general es un punto clave. Hay pacientes
Antes se tomaba la edad. A ver, los pacientes de 60 años están tan mal que no pueden hacer nada, y pacientes de 80, 85. El otro día yo les conté que hago trabajo como jefe de auditoría oncológica en algún lugar, y aprobamos un tratamiento para un paciente de 86 años, están perfectos. El médico tratante nos dice, va a trabajar todos los días, hace una vida totalmente normal. Bueno, es las condiciones que el estado general del paciente es clave en el enfoque de los tratamientos oncológicos. Y también la extensión, ¿no? Si es una enfermedad que de inicio o ya recayó o es una enfermedad que está avanzada. Son distintos. Para decidir un tratamiento hay que tener todo esto en cuenta. Bueno, los mayores avances en los últimos años son las cirugías de alta complejidad. Cuando se opera hay que tratar de sacar todo lo posible. Cuanto más en ovario podamos sacar, mejor, porque el resto que puede quedar. Yo siempre le explico a la gente, y bueno, pongo el mismo ejemplo con ustedes, cuando uno hacemos una terapia oncológica son como dos ejércitos que luchan. Cuanto más chico, yo el de los medicamentos no lo puedo aumentar porque traigo toxicidad a la gente. Así que cuanto más chico sea el tumor primitivo, más efectivo es el tratamiento. Por supuesto, cuanto más grande, menor la efectividad. Entonces, si quirúrgicamente, especialmente en ovario, que los epiteliales son sensibles a los tratamientos, puedo resecar la mayor parte de lesiones posibles, facilita mucho la acción del tratamiento posterior. La quimioterapia, los mayores últimos avances es que la quimioterapia es más personalizada, no es un esquema estándar para todo el mundo, sino que se adecua a cada uno. La existencia de las terapias dirigidas que ya estuvimos viendo, y en algunos subgrupos no es tan útil o todavía no se descubrió toda la utilidad de la inmunoterapia, pero para algunos casos también, que ya los comentamos cuando hablamos de los temas generales, ¿no? El bloqueo de la parte inmunológica, el bloqueo de los linfocitos, por lo que hablamos de PD1 y PDL1, y los medicamentos que liberan ese bloqueo y permiten la acción del propio organismo. Los pilares terapéuticos, la cirugía citorreductora, lo que les explicaba recién, sacar todo lo que podamos. La quimioterapia, por ahora, el tratamiento más efectivo quimioterápico está en base de platino. Las terapias dirigidas, las antiangiogénicas, que también hablamos cuando hablamos de medicamentos, el bevacizumab, que no permitían crecer los vasos, o inhibidores de la PAR, que son los inhibidores de la enzima que está alterada en la reparación, y la inmunoterapia para casos seleccionados. Estos son los pilares terapéuticos actuales. La cirugía continúa siendo un tratamiento muy importante. El objetivo cuando uno va a operar, primero confirmar el diagnóstico. Muchas veces está enfermo de distendido, no tenemos diagnóstico, y el diagnóstico lo hacemos cuando vemos adentro del abdomen y cuando tomamos la biopsia. Esto permite determinar la extensión local. Cuando uno va a operar ovario, es clave no ir y sacar el tumor de ovario, hay que revisar todas las zonas donde pueda haber metástasis, por ejemplo, todo el peritoneo, por arriba del borde hepático en forma subdiafragmática. Hay que ir y buscar esas lesiones, y si hay, sacarlas, y también profundamente en la pelvis. Es decir, toda la zona peritoneal que pueda haber lesiones hay que buscarlas y sacarlas. Todo esto permite determinar la extensión. Hay que eliminar toda la enfermedad visible, por esto la cirugía, el factor pronóstico